tenemos ya aquí al padre Jorge Majail, que nos va a compartir el tema de la conversión misionera y pastoral para una iglesia siempre más en salida. Ya conocemos a Jorge, sabemos que es un sacerdote agustino, está estudiando y es ya casi experto en derecho canónico, y es el director espiritual del colegio Nuestra Señora del Consuelo. Gracias, Jorge, por estar con nosotros, padre Jorge, y te cedo la palabra. Bueno, gracias. Buenas noches. Espero que estén bien. Yo ahora estoy en cuarentena, encerrado en mi habitación. He llegado el sábado de Argentina de una visita familiar. Y bueno, pues los doctores mandan más que el superior y un religioso obedece más al doctor que al superior, dicen por ahí. Así que bueno, estoy una semana aquí y gracias a Dios me puedo dedicar en este tiempo al estudio y a la oración. Eh, Hablar de la Evangelii Gaudium y hablar del tema de la evangelización en sí dentro de nuestra iglesia es algo bastante complejo, porque la evangelización es la razón de ser de la iglesia. Si la iglesia no evangeliza, si la iglesia no da testimonio de su fe, si la iglesia no muestra a Jesucristo, ¿para qué sirve la iglesia? Por eso, una iglesia que no es capaz de evangelizar, una comunidad, fíjense cómo vamos descendiendo de la iglesia hacia abajo, una iglesia que no evangeliza no tiene sentido. Una pequeña iglesia que no evangeliza, llámese una diócesis, una arquidiócesis, que no evangeliza, tampoco sirve. Una parroquia que no evangeliza, tampoco sirve. Un grupo parroquial que no evangeliza, ¿de qué estamos hablando? Y descendemos a la unidad básica. Un bautizado que no evangeliza, ¿de qué sirve? ¿En qué se ha convertido? El Papa Francisco, dentro de este documento maravilloso que en verdad les invito a leer y a rezar, o si quieren a leerlo de rodillas, en este documento él hace lo que algunos dicen es el programa de su pontificado. Él anuncia lo que quiere hacer con la iglesia, él expresa los sueños que tiene para nuestra iglesia, y él de alguna manera nos va trazando lo que hoy se llama la hoja de ruta para caminar como iglesia. El Papa Francisco toma como punto de partida en este primer capítulo un texto del Evangelio de Mateo. Estamos hablando del capítulo 28 de Mateo y en concreto el Papa habla de los versículos 19 y 20. Es un texto que seguramente hemos orado, leído, meditado, analizado y predicado también muchísimas veces. Todos lo hemos reflexionado seguramente N veces y habremos escuchado prédicas de esto N veces, muy buenas sin duda. Yo quisiera invitarlos a hacer una lectura de estos dos versículos, siguiendo de alguna manera el lineamiento propuesto por el Papa Francisco. Si nos damos cuenta, estos dos versículos contienen lo que tradicionalmente se suele llamar el mandato misionero de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, etc., etc., etc. Es el mandato misionero de Jesús. Pero para poder entender este mandato hay que retroceder un poquito. Si nos damos cuenta, quien le da ese mandato a los apóstoles es el Cristo resucitado. Es el Cristo que ha pasado por la experiencia de ser aceptado, de ser rechazado, de haber sido crucificado, de haber sido traicionado, abandonado, el Cristo que murió en el Calvario, que bajó al sepulcro, que descendió a los infiernos y que resucitó por obra y gracia de Dios Padre. Ese Cristo resucitado, ese Cristo pascual, es el que les da ese mandato. Y ustedes me dirán, padrecito, ¿y qué tiene eso de especial? Es el mismo mandato. No, porque Cristo resucitado le da un mandato a sus apóstoles
para que ellos prediquen en su nombre. Esta expresión en su nombre, dentro de la teología bíblica, implica mucho. No es solamente hablar en el nombre de Jesús, sino implica también actuar como Jesús, en su nombre, in persona Christi. Por lo tanto, los que escuchen este mandato del Señor tienen que predicar como Cristo resucitado. ¿Y cómo predicó Cristo resucitado? Esa es una pregunta bastante interesante que nos debería hacer reflexionar, y con esto vamos entrando en este capítulo 1 tan maravilloso del Evangelii Gaudium. El Cristo resucitado sabe, conoce la debilidad de sus apóstoles. Él ha experimentado la negación de los suyos. ¿Se acuerdan la famosa negación de Pedro? Aunque todos te abandonen, yo jamás. Ellos sí te van a negar, yo nunca. Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y pues Pedro lo negó. El Cristo resucitado sabe lo que es la debilidad de los suyos. Es consciente de la traición de los suyos. Es consciente de las fragilidades de esa comunidad que está dejando. Pero a pesar de todo, Él les da a ellos el poder, la autoridad y la confianza para que hablen en su nombre. Es un Cristo, vamos a decirlo de una manera bastante llana, es un Cristo que comprende, es un Cristo que acepta, es un Cristo, vamos ya regresando al tema espiritual, es un Cristo lleno de misericordia, de ternura y de comprensión. Eso le marca a la iglesia un modo de evangelizar. La iglesia, queridos hermanos, tiene que ir al encuentro del otro. Eso es evangelizar. Salir, como decía Giancarlo en este micro resumen de la maravilla que les dio Alfredo el día de ayer, la iglesia tiene que salir de sí para ir al encuentro de un otro. ¿De qué otro? Del otro que es distinto a mí, que tal vez es mi enemigo, que piensa diferente, que me ha condenado, que me ha acusado, que me ha traicionado, que me ha abandonado, que ha sido mi enemigo número 1. A ese es al que hay que mirar como lo hizo Jesús con los suyos, con ternura, con misericordia, acogiendo, perdonando y amando. Esa es la gran tarea que tiene la iglesia, evangelizar, cumplir el mandato que les dio el Cristo Pascual y actuar como Él. Imagínense a Cristo resucitado ante los suyos, diciéndoles, tú vas a ir, Juan, tú vas a ir porque tú estuviste al pie de la cruz. Pedro, tú no vas a ir en mi nombre porque me traicionaste. Tú tampoco, porque huiste. Tú tampoco porque me dejaste ahí en el madero. No. Jesús le da a todos esa confianza, ese amor, esa autoridad, los mira con esa ternura sabiendo su fragilidad y les pide que actúen en su nombre. El contenido del mandato apostólico de evangelizar, seguimos todavía analizando esta cita introductoria, vamos a llamarla así. El mandato, ¿cuál es? Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos. Y luego les dice, enséñenles a poner por obra todo lo que les he mandado. Fíjense, hermanos, que el mandato principal de Jesús a los suyos es anunciarles la buena nueva, bautizarlos. ¿Qué significa bautizar? Cambiar la realidad del ser humano de simple criatura para que se convierta ¿en qué? En hijo de Dios y en hijo amado de Dios. Y ese es el contenido del mandato apostólico. Vayan y bautícenlos. Vayan y anúncienles que Dios es su Padre, que Dios los ama, que Dios los quiere, que Dios los cuida, que son sus hijos, que para ustedes no hay un castigo, para ustedes hay amor, ternura y misericordia. Y aquí viene un gran detalle. Además,
tienen que enseñarles a vivir y a poner en práctica lo que yo les he enseñado. Jesús le pide a los suyos que tengan una conciencia clara de lo que tienen que hacer. No les está pidiendo que los conviertan en seguidores de una persona. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Les pide que los bauticen y que los hagan hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, en la iglesia no hay protagonismos. En la iglesia no hay gurús. En la iglesia no hay personas superdotadas que se conviertan en maestros insignes y en modelos. Incluso, se los digo como un consejo, ya cuando uno tiene cierta edad se puede dar el lujo de dar consejos. Se los doy como un consejo. Cuando escuchen a alguien que les diga con sus gestos o con sus palabras que lo imiten, aléjense de esa persona. El verdadero predicador, el verdadero maestro, el verdadero apóstol, el sincero evangelizador, nunca se pondrá como modelo ni como ejemplo. Al contrario, remitirá al modelo y al ejemplo que es Cristo, por si acaso. Porque ocurre mucho que algunas personas se proponen como modelos de evangelización y de vida de santidad. Les falta nomás ponerse un cartelito que diga, sígueme, imítame, sé como yo. Y ahí tengamos mucho cuidado. En la iglesia no hay protagonismos. El único protagonista es Dios nuestro Señor. Y a Él nos remitimos, a Él lo buscamos, a Él lo imitamos. Por eso el mandato de Jesús es tan sencillo, tan directo y tan claro. No deja lugar para interpretaciones. Vayan, bautícenlos, que se conviertan en hijos del Padre que los ama, que los conoce, que los cuida, que los mira con ternura, y enséñenles a vivir como yo les he mandado, no como ustedes quieren, ni como ustedes entienden que son las cosas, sino como yo les he enseñado. Y también Jesús nos da un gran consuelo. Dice el Señor, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Allí también entramos en otro terreno. El que evangeliza tiene una conciencia clara de que Jesús está con él. Pero el que evangeliza también se preocupa por mantener esa intimidad y esa cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Si no hay intimidad con Cristo, ¿de qué evangelización hablamos? Si no hay amor profundo a Dios nuestro Señor, ¿de qué evangelización hablamos? Vamos a ser como loritos que repiten lo que sea y que no entienden ni saben lo que están diciendo. Esta gran cita o este gran texto bíblico nos sirve como introducción a todo lo que va a plantearnos el Papa Francisco en este primer capítulo del Evangelii Gaudium. Ahora bien, queridos hermanos, si nosotros avanzamos un poco en la lectura, el Papa Francisco nos lanza un reto y una invitación. Primero, el reto, reconocer al otro y reconocer al otro como mi hermano. ¿Por qué lo llamo reto? Porque muchas veces, queridos hermanos, nosotros como creyentes nos hemos valido de la fe para crear muros visibles o invisibles, pero hemos construido muros y en nombre de Dios hemos generado divisiones. Tú eres de los míos, tú no. Tú vas a misa, tú no. Tú rezas el rosario maravilloso, tú no. Tú eres santo, tú eres pecador. Tú entras a la iglesia, a ti te cierro la puerta. En nombre de Dios, hermanos, consciente o inconscientemente, hemos generado divisiones y nos hemos convertido en jueces. Por eso, el Papa nos plantea este gran reto, reconocer al otro como mi hermano.
Es fácil llamar hermano. Escuché a una hermana, como ella misma dice, profesora aquí del colegio, que se refería a los demás como hermanos, y me parece maravilloso. Y es fácil llamar hermano al que vemos todos los días, el que piensa como nosotros, el que trabaja con nosotros, el que pertenece a nuestro mismo grupo parroquial, comunidad de fe, equipo de trabajo, lo que sea. Pero a ver, llama hermano a la señora que vende caramelitos en la puerta de la parroquia. Llama hermano al drogadicto que está en la banca del Parque Grau en la parroquia de Gracia y que se tira ahí a medianoche después de haber inhalado una línea de cocaína y que está ahí tirado, durmiendo en medio de la basura. A él, llámalo a él hermano. Es difícil. Llama hermano a un asesino. Llama hermana a una prostituta. ¿Quién de nosotros se atreve? Hemos generado, en nombre de Dios, a veces, muchas barreras y muros y hemos generado distinciones y divisiones. La fe, queridos hermanos, nos hace mirar al otro y reconocerlo como semejante a mí. Y aquí les comparto algo que nos regaló el Señor a través de Monseñor Ascona, un obispo agustino recoleto, que nos dio un par de retiros a toda la provincia de Nuestra Señora de Gracia. Monseñor Ascona nos hizo una pregunta: ¿en qué nos parecemos todos? Y nosotros, los religiosos que estábamos de retiro, dijimos: ¡ay, que somos religiosos agustinos! Pertenecemos a la provincia de Perú, en que somos bautizados. Y él nos dijo: no, somos hermanos en el pecado, porque todos, excepto la Santísima Virgen María y nuestro Señor, todos hemos venido a este mundo cargando el pecado original sobre nosotros. Todos hemos sido concebidos con el pecado encima. Y después de haber nacido con el pecado, hemos sido bautizados y rescatados en el nombre del Señor. ¿En qué nos parecemos todos entonces? En que todos somos pecadores, en que todos hemos nacido con el pecado original encima. Entonces, si tú y yo somos tan pecadores como el que está afuera, ¿por qué mirarlo de otra manera? Es mi hermano. El otro es como yo, me parezco en él. Padre, pero yo no soy un drogadicto, yo no soy una prostituta. Totalmente de acuerdo, hermano. Cada uno tiene que dar cuentas de su vida, pero tú no conoces por qué se prostituye esa mujer. Tal vez lo hace porque la han botado de tantos trabajos y no tiene con qué llevarle un pan a su hijo, que está encargado a una hermana, porque ella ni siquiera tiene dónde vivir. Tú no sabes que ese señor que está drogado ahí, pues ha intentado matarse 5 veces y ha tenido un problema de violación de pequeño. Y ha encontrado desgraciadamente en la cocaína lo único que le calma la vida, porque no tiene ni siquiera para pagarse un psiquiatra. Tú no conoces por qué no viene esa señora a misa. Tal vez no viene a misa porque cuando se confesó el padrecito la trató tan mal que dijo: yo nunca regreso. ¿Por qué no reza el rosario esa persona? Porque tal vez su mamá se dedicaba más a rezar que a estar pendiente de ella. Tú y yo no conocemos el corazón de nadie. Tú y yo no conocemos la vida profunda del otro. Entonces, ¿por qué si nos damos el lujo de juzgar con facilidad? El primer gran reto que nos traza el Papa es mirar al otro y reconocerlo como hermano, como semejante a mí, como hijo del mismo Padre. Tú y yo tenemos los mismos derechos sobre la herencia. ¿Cuál es la herencia que tenemos? El cielo. Tú y yo y todos tenemos el mismo derecho a la misma herencia. Primer gran reto: mirar al otro y reconocerlo como hermano. Difícil, totalmente, sí, difícil. Complicado, sí. ¿Por qué? Porque nos quedamos simplemente con la humanidad y no somos con la cascarita, vamos a decirlo así, y no somos capaces de mirar lo profundo del corazón, porque nos quedamos mirando la apariencia y no vamos a lo profundo.
junto a este gran reto, el Papa nos hace una invitación. Y este es el punto de partida de lo que espero, Dios mediante, desarrollar con ustedes. La gran invitación que nos hace el Papa es salir e ir al encuentro de ese otro. Fíjate, salir e ir al encuentro. Son dos verbos, salir, ir al encuentro. Porque yo puedo salir para pasear sin ninguna intención, pero el Papa nos invita a salir para ir al encuentro del otro. Y esto es lo que debe originar, estos dos verbos deben originar lo que el Papa llama una conversión pastoral, una transformación pastoral. Aquí es donde entramos en un tema bastante complejo de expresar tal vez y de aceptar tal vez. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque muchas veces nuestra labor pastoral se centra simplemente en mantener estructuras, en mantener nuestras comunidades de fe, en mantener nuestras instituciones y nos sentimos seguros y no somos capaces de salir. ¿Por qué? O por miedo, o porque nos creemos incapaces, o porque consideramos que no tenemos recursos, preparación, qué sé yo. Pero en vez de salir, preferimos quedarnos dentro. Y les pongo un ejemplo, y lo digo con libertad, con una gran libertad, y perdonen que ponga de ejemplo a los grupos carismáticos, a los que he tenido el gusto de acompañar. No sé si el gusto de ellos de dejarse acompañar, pero ese ya es otro tema. Muchas veces, o los grupos también de la Legión de María, cuando se hace algo, un seminario de vida en el espíritu, un congreso, creo que se llama Congreso en la Legión de María, les pido perdón si no es el término adecuado. ¿A quiénes buscamos o a quiénes invitamos como participantes? A la misma gente. ¿Y quiénes van a nuestros grupos? Siempre las mismas personas. Seminario de vida en el espíritu, ¿quiénes deben participar? Los mismos integrantes del grupo o los que pertenecen a otros grupos de la parroquia. No salimos, nos quedamos encerrados en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Y aquí hay que ser muy sinceros y muy humanos, porque los seres humanos buscamos nuestra propia seguridad. Hay que ser realistas. Entre lo inseguro y lo seguro, ¿qué prefieres? Si eres una persona con dos dedos de frente y tan normal como espero que lo seas, tú me dirás, prefiero la seguridad, pues padre, lógico. Y yo también prefiero la seguridad a vivir la inseguridad, a arriesgarme a una aventura, a soltarme ahí en el incierto. No, 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 no. Prefiero la luz, prefiero la seguridad, a lanzarme a una oscuridad, a un signo de interrogación, a un algo que no conozco. No, 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 no. Ya estoy viejo para eso. Y somos así, hermanos. Preferimos nuestra seguridad. Y es lógico. Pero la invitación que nos hace el Papa Francisco en nombre de Dios implica un primer verbo, atreverse a salir. Perdonen que lo haya convertido en una frase verbal. Atreverse a salir. Ese atreverse a salir debe hacerse tomando en cuenta la última línea de los versículos que leímos antes. Sepan que yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Esa seguridad que nos da la presencia del Señor, que está a nuestro lado en todo momento, estemos dentro de nuestra parroquia, en nuestra oficina del colegio o en donde sea, esa confianza que nos da la presencia del Señor constante y patente en todo momento de nuestra vida, nos hace capaces de salir sin miedo. ¿Por qué? Porque sabemos quién nos acompaña, porque sabemos que Él está a nuestro lado. Pero ojo, ya te vas dando cuenta que para mantener esa presencia o esa conciencia de la presencia de Dios, se necesita algo llamado vida espiritual.
intimidad constante con el Señor. ¿Cómo me voy a atrever a salir si no tengo la conciencia clara de que Dios está conmigo? ¿Y cómo voy a tener esa conciencia clara si no paso momentos a solas con Dios? Fíjate, hermano, necesitamos estar junto a Él. Necesitamos la intimidad con Él, porque cuando nuestro corazón se sabe acompañado por Él, pues ¿quién podrá contra nosotros? Como dice San Pablo, la muerte, la aflicción, la espada, la desnudez. En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Tenemos que salir, pero para poder salir necesitamos tener antes esa conciencia profunda de la presencia constante de Dios nuestro Señor. Una presencia que trasciende las cuatro paredes de tu oficina, de tu iglesia, de tu salón parroquial. Te lo digo con claridad. Una conciencia que nace de caer de rodillas ante el sagrario, de enamorarse y de dejarse enamorar por Él, para luego vivir con Él en todo momento. Y les pongo un ejemplo para que me entiendan un poquito más lo que estoy tratando de decir. No sé si entre los que me escuchan, imagino que sí, hay más de uno que está casado, ¿no? Me imagino. Hay muchos que tienen la vocación a la vida matrimonial, bendito sea Dios. Y ustedes llevan como un signo un arito. ¿Cómo se llama ese arito? Aro de bodas, no. Se llama alianza. Y esa alianza es el recuerdo constante el signo constante para los demás y para sí mismo de que están casados y de que hay una persona que los espera en casa y que ustedes tienen que vivir en todo momento recordando la alegría del matrimonio, que son casados en nombre de Dios. Pues lo mismo ocurre con nosotros, somos bautizados. Y el bautizado que vive en intimidad con Dios se atreve a salir sabiendo que ese Señor está con él en todo momento, que lo cuida, que lo acompaña, que lo protege, que le da sustento, que lo levanta en los momentos de caída y que es su fortaleza en los momentos de debilidad. Atrevernos a salir. Y segundo, salir al encuentro del otro. Esa parte tal vez, hermanos, es la más complicada. Ir al encuentro de ese otro que me ha hecho daño, ir al encuentro de ese otro que veo desfigurado por el pecado, ir al encuentro de ese otro que humanamente me produce un cierto rechazo por su olor, por su presencia, por su apariencia, por lo que sea, es bien complicado. Pero cuando Dios está conmigo, cuando yo he tomado conciencia de que ese otro es mi hermano, me voy hacia él gustoso. ¿Y para qué voy al encuentro del otro? No voy para cuestionar su vida. Por Dios, no. Voy al encuentro del otro para decirle, recuerda que hay un Padre que te ama, que te quiere así como eres. A veces nuestra transformación pastoral o nuestra evangelización tiene una carga de moral increíble que espanta. Lo primero que nos pide Jesús es bautizarlos, hacer que los demás recuerden que son hijos y después les pide que adopten un estilo de vida. No es al revés. A veces nosotros vamos por lo último, que viva en santidad, que deje el pecado, que actúe de esta manera. Y el Señor te pide que seas al revés, que le recuerdes que es hijo, hijo amado, que experimente la misericordia y que luego de experimentar esa misericordia de una manera tan palpable, tan fuerte, tan veraz, esa persona dirá, pues sí, no quiero vivir como lo estoy haciendo. Tengo que cambiar cosas en mi vida. Tenemos que reordenar nuestro proceso de evangelización. Tenemos que reordenar
nuestro estilo de ir al encuentro del otro. Por eso, fíjense cómo el Papa, dentro de este programa pastoral misericordioso, nos pide que acompañemos al otro, pero acompañarlo reconociendo que nosotros también somos peregrinos. San Agustín, gran maestro de la Iglesia, gran doctor, un santo de estos para admirar e imitar, nos recordaba que todos somos peregrinos y somos peregrinos hacia el cielo. Y no vamos al cielo solos, vamos al cielo junto a otros. El día que olvidemos que somos peregrinos, el día que olvidemos que estamos necesitados de Dios, habremos fracasado como creyentes. Lo digo y lo repito. El día que olvidemos que necesitamos de Dios, el día que olvidemos que somos pecadores, habremos fracasado como creyentes. Necesitamos mantener presente esa necesidad que tenemos de Dios nuestro Señor. Necesitamos recordar todos los días que sí, que somos débiles y pecadores. Y al respecto, les recordaré algo que decía mi maestro de novicios. A veces los adultos solemos condenar a los jóvenes y pedirle a los jóvenes que sean santos, que dejen de pecar. Y creemos que los adultos, por la edad que tenemos, ya pues estamos viejos como para pecar. Como que ya somos, para nosotros es más fácil y más sencillo el camino de la santidad, para los jóvenes no. Y mi maestro de novicios solía plantear una pregunta que dejaba a todos asombrados, incluido a mí. ¿Qué madera es la que se prende más rápido, la verde o la seca? A buen entendedor, pocas palabras. Creo que los que tenemos más años de camino, de edad, somos más propensos al pecado, más que los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven puede cambiar su vida. A un adulto de 41 años como tengo yo, pues ya es difícil que cambie ciertas cosas y ciertas costumbres, y cuesta más. Regresando a lo que les transmitía del Evangelii Gaudium, una parroquia, una comunidad de fe, una institución católica, tiene que evangelizar desde la conciencia de su propia fragilidad, de su propia debilidad. Tiene que reconocerse frágil y débil. Y manteniendo esa conciencia, debe trazar su programa evangelizador. Por ejemplo, hermanos, una parroquia, comenzando por el equipo parroquial que está a cargo, el equipo sacerdotal, por llamarlo de alguna manera, párroco y vicarios, tiene que reconocerse débil, frágil. ¿Por qué? Porque cuando se reconozca débil y frágil, ¿de qué predicará? De misericordia. Porque cuando uno se sabe débil y frágil, pues no mira al otro desde arriba, lo mira desde el llano, como hermano. Yo también soy pecador, ¿de qué te voy a hablar? Yo también he caído, ¿cómo te voy a juzgar? Yo sé lo que es estar en el suelo, ¿quién soy yo para darte charlitas de moralina? Los que están a la cabeza tienen que comenzar reconociendo su debilidad y su fragilidad. Y ese reconocer trazará un programa pastoral de acogida, de puertas abiertas, un programa pastoral que mantenga la puerta abierta para el que quiera llegar, pero a la vez irá al encuentro del otro, no a la cacería del otro, al encuentro del otro, y al encuentro del otro en su realidad concreta. Yo no voy a esperar, por poner un ejemplo muy sencillo, que el encargado del grifo que tenemos aquí al frente de la parroquia venga a la iglesia para recién allí hablarle de misericordia y con misericordia. No, tengo que ir al grifo, a donde está su lugar de trabajo, a donde él desenvuelve su vida, y allí en ese espacio tengo que hablarle de misericordia y en misericordia. No solo se trata de tener las puertas abiertas, se trata de ir al encuentro del otro en el lugar donde está. Segundo, queridos hermanos, y también muy importante, además de ir al encuentro del otro en el lugar donde está, tengo que hablar su lenguaje.
Y para poder hablar su lenguaje, tengo antes que conocer cómo es el otro. Si el otro habla en castellano, yo no le voy a ir a predicar en chino mandarín. Si el otro habla con bastante jerga y por temas de educación no entiende un lenguaje elegante, yo no voy a ir a predicarle como Cervantes. Y no es minusvalorar al otro, no es discriminar, es reconocer que el otro necesita que le hablen en su idioma para que entienda. Y es lo que hizo Dios con nosotros. Se hizo hombre. Se hizo hombre y habló el idioma de los hombres, para que el hombre, entendiendo la misericordia y lo que Dios quería decirles, pues así el hombre pueda dar el salto hacia Dios. Esa gran realidad a veces la omitimos en nuestros procesos evangelizadores. Por eso, queridos hermanos, necesitamos gente que sea, vamos a decirlo de una manera bastante teológico-espiritual, gente que tenga el corazón de la madre dispuesto a acoger la palabra, a ponerla en práctica, gente que esté tan enamorada y apasionada de Dios que entiende que el mensaje de la buena noticia no se lo puede guardar para sí. Estamos viviendo en una época histórica bastante compleja y hablo del Perú, no me quiero referir al resto del mundo. La pandemia nos ha evidenciado nuestra debilidad. Las elecciones, no quiero hablar de política, pero han evidenciado que somos un país muy fragmentado y muy dividido. Simplemente digamos eso. No digamos quiénes tienen la razón, quiénes no, quiénes son los buenos de la película, quiénes no. Creo que hay que ir por encima de eso. Este momento histórico nos ha mostrado que somos una nación débil y fragmentada. Y se han creado divisiones en el pueblo peruano. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca como iglesia atrevernos a generar comunión entre los enfrentados. Padre, pero eso es imposible. No, hermano. Esa es la tarea y el reto. Y si Dios lo pide, es porque se puede. Y si Dios nos ha dado ese encargo, es porque podemos. Dios no nos va a mandar una tarea imposible. Dios nos pide algo porque podemos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos convertirnos en evangelizadores que generen la comunión dentro del pueblo peruano. Esa es la gran tarea que tiene la iglesia. Y en esta parte salto de la Evangelii Gaudium y les planteo un camino concreto para nuestro Perú del 2021. Necesitamos, queridos hermanos, generar comunión como iglesia. La iglesia debe ser el lugar donde se puedan reunir los sanos y los no sanos, los santos y los pecadores, los corruptos y los que no lo son, los de un partido y los opuestos. La iglesia tiene que ser la casa común. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que predicar con nuestra vida la misericordia, la comunión y la acogida. La acogida como para permitir que el que no es, como dice la parábola, ¿no? Que ese que no está bien vestido pueda ingresar igual a celebrar el misterio de la fe con nosotros. Y aquí les voy a poner un ejemplo que he visto en varias de nuestras parroquias. ¿Cuántas veces ha tratado de ingresar una persona que se veía no tan equilibrada? Un loquito, vamos a decirlo en nuestro lenguaje súper coloquial. ¿Y cuántas veces lo hemos invitado a retirarse? O peor aún, no lo hemos dejado entrar. ¿Cuántas veces lo hemos hecho?
Y aquí hay que ser muy sinceros y muy sensatos, hermanos. Lo hemos hecho varias veces. ¿No será que nos hemos olvidado de que todos somos pecadores? ¿No será que no hemos descubierto en esa persona a nuestro hermano? La Iglesia en el Perú, siguiendo el plan propuesto por nuestro Señor y repetido por el Papa Francisco, tiene que generar comunión, tiene que derribar los muros. Una iglesia, si quieren, utilizando esa frase, que sea capaz de tender puentes, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia pascual, porque el Evangelio, queridos hermanos, se predica en clave de Pascua, en clave de alegría, no en clave de condena y de juicio. Cristo Pascual le dio el mandato a los suyos de predicar como Él, en su nombre, en el nombre del Cristo Pascual. Tenemos que ser predicadores pascuales, que anuncien desde la alegría y desde la seguridad de la resurrección. Termino citándoles a San Agustín en uno de sus sermones, perdonen que no recuerde cuál exactamente. Dice San Agustín: cantemos el aleluya al Dios bueno que nos libra de todo mal. Es una invitación que se hace a toda la iglesia y a todo creyente. Entonar el aleluya es entonar el cántico nuevo de los que se saben amados y perdonados. Y un canto de alegría tú no lo entonas llorando. Una buena noticia no la cuentas al borde del suicidio. Tú no dices: ay, padre, me gané la lotería, qué pena que tengo. Al contrario, te pones a saltar y a bailar porque te ganaste la lotería. Lo mismo el Evangelio. No se predica en medio de sufrimiento, de juicio, de condena y de lágrimas. Se predica con alegría, porque predicamos al Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, al Padre que me acoge con ternura, al Espíritu Santo que fortalece la debilidad que yo tengo. Y predico yo, que me sé salvado y amado por Dios. Pues hermanos, tenemos que cantar el aleluya con nuestra vida. Ese aleluya que es el cántico nuevo. Y canta de manera tal que te escuche el mundo entero. Que cuando vayas por la calle y vayas saltando en un pie porque te sabes amado por Dios, la gente te mire raro y te diga: ¿y este qué le pasó? Se le estafó un tornillo. Y que el mundo te mire así, como chiflado si quieres, pero en el fondo tú sabes que estás así porque Dios te ama. Quienes han estado enamorados alguna vez en su vida, pues saben que un enamorado no puede ocultar que lo está, porque se le nota en el rostro, porque no deja de hablar de la persona amada, tanto que se vuelve un pesado, diríamos: otra vez me está hablando de su enamorada, ya que se canse, pues, ¿no? Así, cuando nosotros estamos enamorados por Dios, se nos debe notar. Hablamos de Él porque es lo más bonito que tenemos, porque es lo mejor que nos ha pasado. Por eso, queridos hermanos, termino repitiendo esta frase tan maravillosa de San Agustín, que para mí resume en mucho la doctrina agustina. Cantemos el aleluya al Dios bueno que nos libra de todo mal. Que María, nuestra Madre, nos ayude y que ella nos conceda la gracia de ser testigos creíbles del Santo Evangelio. Muchas gracias.